Muchas gracias, querido Sergio, muchas gracias a todas y a todos. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Muchas gracias. Nos siguen tanto en México como en el extranjero. Gracias por su tiempo y por su espacio el día de hoy aquí en esta contramañanera. Bienvenidos al Senado de la República, que como ustedes saben es la casa de la oposición. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, señala que México es el cuarto productor de huevo en el mundo. Sin embargo, a pesar de nuestro potencial, el sector avícola en nuestro país ha tenido muchas limitantes, como tantas otras industrias. Hoy se encuentra en crisis por la incapacidad del gobierno federal. El precio del huevo en México está en sus máximos históricos, es decir, nunca antes habíamos visto un precio tan elevado por un kilo de huevo. Por el mal manejo económico del país, el dinero que ganan las familias mexicanas cada día alcanza para llevar menos comida a sus casas. Según los datos de la propia Secretaría de Economía, en el inicio del quinto año del gobierno del expresidente Fox, el kilo de huevo blanco en la central de abastos, aquí en la Ciudad de México, costaba 11 pesos con 83 centavos. Hoy, bajo la administración de López Obrador, por eso ese mismo kilo se pagan 47 pesos, es decir, más del cuádruple, y su proyección a marzo terriblemente nos dice que va a ir en aumento. Si hacemos un ejercicio y nos imaginamos que tenemos 100 pesos en el gobierno del presidente Fox, nos alcanzaba para comprar 8 kilos y medio de huevo, pero con Andrés Manuel López Obrador solo alcanza para 2.1 kilos de huevo. Por la escalada de precios del huevo, es esencial que la dieta de los mexicanos, pues lastimosamente, no se garantiza. No hay la posibilidad de que la proteína animal que requieren los mexicanos se pueda comprar y se pueda consumir por las familias en México. Por el mal manejo económico del gobierno federal, los que menos ganan no pueden adquirir ni este producto ni otros productos de la canasta básica. Usamos el huevo como un ejemplo emblemático, pero si a esto se le suma la tasa inflacionaria anual del 8%, el gobierno federal está generando pobreza alimentaria. No olvidemos que en este gobierno ya se ha condenado a 5 millones de personas a la pobreza alimentaria. Es muy doloroso y el gobierno debe asumir su responsabilidad. Las malas decisiones en materia económica del gobierno federal ocasionan que los que menos tienen, menos puedan adquirir. Esto debe cambiar por el bien de las familias mexicanas. Y aquí les hemos traído claramente un ejemplo de cuántos huevos con el mismo dinero se podían comprar en el gobierno de Fox y cuántos huevos se pueden comprar en el gobierno de López Obrador. Con el mismo dinero se podían comprar con Fox 4 huevos, lo que hoy con el gobierno de AMLO solo se puede comprar un huevo. Es claro, pues, que este gobierno de López Obrador es inhumano y está empobreciendo a las familias de México. En otro tema que también habla de la precariedad a la que nos tiene sometidos este gobierno, quiero usar este espacio para referirme otra vez a la violencia en contra de las mujeres, que es una realidad desatendida en este país. Desde el gobierno federal se ha desestimado la violencia contra las mujeres, se han minimizado los feminicidios, las agresiones. Es más, se han atrevido a decir incluso que las llamadas de emergencia son falsas. Todos vimos cómo encubrieron a los candidatos de Morena y a los amigos del presidente acusados de acoso y de abuso sexual. Por si fuera poco, desde Palacio Nacional se ha revictimizado a las mujeres que se han atrevido a alzar la voz y a denunciar a sus agresores. Uno de los más claros ejemplos de impunidad es Pedro Salmerón,
el historiador que fue propuesto por el presidente López Obrador para ocupar la Embajada de Panamá y que fue acusado por varias alumnas de acoso sexual. Hoy, ese señor tan impresentable nos ha demandado a 29 personas, incluidas universidades, legisladores, periodistas, comunicadores y analistas políticos, por un supuesto daño moral y nos reclama la cantidad de 12 millones de pesos. Es decir, este señor quiere que sus acusaciones de acoso no solo lo dejen impune, sino lo vuelvan millonario. La verdad es que es un descarado. En lugar de que el señor Salmerón haga una evaluación ética sobre su actuar y rectifique, inicia un litigio contra quienes le creímos a las víctimas. Levantamos la voz en contra de la violencia que este señor ejercía y luchamos porque personas como él estén lejos de los cargos públicos que evidentemente les generarán no solamente dinero, sino además impunidad. Sin duda, hoy le digo al señor Salmerón que su infundada demanda será contestada, porque el gobierno federal debe dejar de encubrir a violentadores de mujeres. Muchísimas gracias. Sergio, vamos a sus preguntas. Senadora, muchas gracias. Arrancamos con dos preguntas sobre el mismo tema, Israel Aldave y Gerardo Segura. Israel Aldave le pregunta, ¿qué opina sobre la condecoración que otorgó Andrés Manuel al presidente de Cuba? Y el Senado, vigilante de la política exterior, ¿qué puede hacer o cómo alzará la voz para evitar que prospere el plan del gobierno de encabezar a un grupo de países en contra del bloque a la isla? Y en el mismo tema, Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina de que un dictador sea condecorado por López Obrador? ¿Debería México condenar el régimen opresor cubano? Bueno, primero que nada decir que es una vergüenza que el presidente López Obrador ocupe los nombramientos que la ley le permite, porque esta condecoración, este reconocimiento lo hace el Ejecutivo. Es una vergüenza que ocupe esos nombramientos para condecorar a sus amigos que violan derechos humanos. Es claro y es público que el gobierno de Cuba no permite las manifestaciones, encarcela a sus opositores y, por supuesto, no da garantías de protección de derechos humanos a quienes viven en Cuba y no están de acuerdo con este régimen que, por cierto, entre otras cosas, se parece mucho al de López Obrador porque empobrece a las personas. Cuando yo vi la foto de López Obrador y de Díaz-Canel, lo primero que me vino a la mente es, ustedes lo recordarán, esa canción que dice, todos los tiranos se abrazan como hermanos, ¿no? Una canción famosísima y la verdad es que no hay mejor ejemplo de esa canción que esa foto. Son gobiernos que no respetan los derechos humanos de sus pueblos, son gobiernos que empobrecen a sus naciones y son gobiernos obsesionados por seguir manteniendo poder y dinero solamente para sus grandes élites. En fin, es una vergüenza que se hagan este tipo de condecoraciones y peor aún, que ese sea el ejemplo que dé el gobierno mexicano, que claramente no representa la visión de los mexicanos. Muchas gracias, senadora. Rita Cerón le pregunta, en el marco del Día Mundial de la Radio, ¿cómo considera que será la radio en el futuro? Bueno, primero que nada, Rita, decir que felicito y reconozco el trabajo de todas las personas que dedican su vida a la radio, a esas radios nacionales, estatales, a la radio comunitaria que llega a millones de mexicanos. Felicito a las mujeres y a los hombres valientes que incluso arriesgan su vida. Ahí está Ciro Gómez Leiva siendo uno de los ejemplos más claros a nivel nacional. Comunicadores que arriesgan su vida para decir la verdad. Hoy, en este día tan importante, me parece que es necesario exigirle al gobierno federal que haga políticas públicas claras a favor de la seguridad,
de los periodistas y de todas las personas que trabajan en la radio. Es evidente que cada vez más los mexicanos necesitan estar informados, que cada vez más hay un requerimiento nacional de información, pero sobre todo hay un requerimiento nacional de saber la verdad. A todas las mujeres y a todos los hombres que hacen de su vida diaria justamente esta profesión, ser este mecanismo de comunicación para llegar a millones de mexicanos, a todas ellas, a todos ellos, muchísimas felicidades. Y por supuesto, esperar que la radio a futuro sea libre, sea veraz, sea protegida por las instituciones mexicanas. Gracias, senadora. Vero Macías y Adriana Ojeda le preguntan sobre el mismo tema. Leo las dos preguntas. Primero, Vero Macías. Siguen sin sesionar las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda para analizar y votar la cláusula de vida eterna. Se acusa de un retraso para que la Suprema Corte no pueda resolver las acciones antes del proceso en el Edomex y Coahuila. ¿Qué opina de ello? Y Adriana Ojeda, en el mismo tema, le dice, quisiera saber si es que su grupo parlamentario puede o no presionar a la comisión que encabeza la senadora Mónica Fernández para analizar ya en comisiones lo que falta del plan B, ya sea solos o con todo el bloque de contención, ya que el tiempo corre y esto está agotando el tiempo. Bueno, primero que nada decirles, el plan B por sí mismo es un plan destructor. El plan B por sí mismo lastima a las instituciones democráticas que nos hemos dado. Ahora, este fin de semana, hemos visto este análisis del colectivo de mujeres en plural, cómo pues, va a haber una merma de los derechos que ya las mujeres habían adquirido para las campañas. El plan B daña a las instituciones, daña al INE, daña a los OPLES y daña a las mujeres. Además, por cierto, también daña a los partidos políticos y daña a los gobernadores y a los alcaldes. Así es que nosotros seguiremos diciendo no a este plan B, que claramente es un plan destructivo. Y todas las artimañas que ocupe este gobierno, todas las reclamaremos, por supuesto, en la Corte. Y esperamos que la Corte pueda resolver en tiempo y forma. Lo que hoy nos queda claro es que los votos que tiene Morena no los ocupa para beneficiar al pueblo de México, los ocupa para lastimar a nuestra democracia y los ocupa prioritariamente para aspirar, porque no lo van a conseguir, a tener más poder y más dinero. Así es que nosotros seguimos firmes diciendo no al plan B y sí a las instituciones democráticas que nos hemos dado. Muchas gracias, senadora. Magali Juárez le pregunta, ¿cuál es el balance del cierre de pre-campañas en el Estado de México? El equipo de Delfina Gómez se quejó de que quisieron sabotear su evento y además son los que más denuncias presentan ante las autoridades electorales. Claramente ya iniciaron, digamos, las fuerzas, los pesos y los contrapesos en el Estado de México. Y yo, siendo muy respetuosa, por supuesto, del proceso electoral, solamente decir que el Estado de México no se merece una gobernadora que públicamente ha dicho que es una delincuente confesa. No puede ser que el Estado de México tenga como pues, titular del Poder Ejecutivo a una señora que a su paso por la SEP simple y sencillamente la mermó, la lastimó y continuó con esa destrucción de algo que debería ser importantísimo para los mexicanos, que es la educación. Yo creo que por donde sea que la señora Delfina se haya parado, lo único que ha hecho es restar y no sumar, así es que ojalá sea una contienda limpia, ojalá sea una contienda democrática y por supuesto, pues ya se vio claramente ayer, o este fin de semana, que pues
va a ser una contienda muy, muy interesante. Ojalá y gane la democracia. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta, ¿qué opina de que Pemex comprometió 5,000 millones de pesos en la renta de 2,000 camionetas para el combate al huachicol con una empresa señalada por diversas anomalías y que además este delito no esté bajando? Sí, bueno, a ver, primero, es claro que todas las promesas que dio el presidente de la República no las ha cumplido, incluyendo esta de el huachicol o del combate al huachicol. Y Pemex, ya sabemos, ¿no? Es una empresa deficiente, es una empresa que en lugar de aportar lo que históricamente, por cierto, había aportado, hoy con el gobierno de López Obrador, pues está teniendo una merma brutal, que se paga, entre otras cosas, se paga con los impuestos de los mexicanos. Pemex es el mejor ejemplo de cómo Morena no sabe gobernar. Pemex es el ejemplo más claro de la ineficiencia y la corrupción de Morena y de López Obrador. Así es que esto de las camionetas es una mancha más al tigre, es una muestra más de la corrupción, de esos amiguismos y de esos contratos a modo, que por cierto son la mayoría del gobierno de Morena. Es claro pues que no quieren ayudar a los mexicanos, lo que quieren es ayudar a sus cuates y enriquecerse. Gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta, ¿debería pedir licencia a Rocío Abreu ante la enorme corrupción y atropellos a la ley que la rodea y que se puso al descubierto en los videos recibiendo facos de billetes? Por supuesto, debería de pedir licencia. Como deberían de pedir licencia y retirarse del cargo todos los que fueron filmados con estos nuevos videoescándalos de Morena. Es claro que es dinero ilegal, es claro que es un delito y evidentemente no deberían estar siendo hoy servidores públicos después de esos videos de los que, por cierto, el presidente de la República no se escandaliza, no se preocupa. Se preocupa cuando sucede algo en la oposición. Se preocupa, se escandaliza cuando una ministra no se para a aplaudirle, pero no se escandaliza cuando ve a varios señores y señora de Morena agarrando fajos de billetes y metiéndolos a bolsas de papel. Claramente el presidente de la República tiene una doble moral y es un hipócrita. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, la inflación sigue imparable y López Obrador la minimiza de manera inmoral y no hace nada eficaz para frenarla, mientras muchos viven a diario severas dificultades para llevar a la mesa algo que comer. ¿Qué opina usted? Pues absolutamente de acuerdo. Este es el ejemplo más claro. Este es el ejemplo de cómo el discurso de Morena solamente es demagogia y palabrería. Es una vergüenza que López Obrador esté generando esta pobreza alimentaria. Es inhumana la forma en la que Morena está administrando este país. Así de claro, estos son los huevos que se podían comprar con el mismo dinero que hoy solo se pueden comprar estos. No necesitamos más que esta imagen para demostrar que Morena empobrece a los mexicanos y que no saben hacer gobierno. Muchas gracias, senadora. Ernesto Osorio, para finalizar, le pregunta, ¿cuándo van a desahogar el nombramiento de los 2 comisionados que faltan del INAI? Y si no piensan urgir a que se constituya el Comité Técnico Evaluador que habrá de elegir a los 4 consejeros nuevos del INE. Por supuesto que sí, va a haber de entrada el INAI. Un saludo a Ernesto, que por cierto tiene 25 años, creo que lo he visto en alguna de las fuentes en las que he estado. Bienvenido, Ernesto. A ver, decirte, hemos fijado una posición clara desde el Partido Acción Nacional, lo hicimos, el grupo parlamentario, incluida una servidora, porque es necesario
que se fortalezca al INAI, porque es necesario que se nombren a las 2 personas que se requiere nombrar por parte del Senado de la República, porque ha sido un litigio, digamos, interno en las comisiones y después en el Pleno, y no hay hoy un acuerdo, porque claramente quien no quiere que esto se apruebe, ese es el grupo mayoritario. A ver, bueno, miren, para muestra un botón, no necesitan los votos de la oposición para elegir al consejero de la Judicatura. No necesitan, porque la ley dice que solamente con la mitad más 1 de los votos. Ni con sus propios votos son capaces de elegir a él o la consejera de la Judicatura que está pendiente. En Morena no son capaces de sentarse a construir un acuerdo para generar el nombramiento de las 2 personas que faltan en el INAI. En Morena no son capaces de sentarse para poder establecer cómo vamos a resolver las decenas de nombramientos que hoy están pendientes. ¿Saben por qué? Porque Morena y López Obrador y los empleados de López Obrador en el legislativo, que son sus levantadedos, lo único que quieren es lastimar a las instituciones de este país. No quieren el beneficio de los mexicanos. Entre menos poder tengan las instituciones, ellos piensan que más poder tiene López Obrador. Y eso es una vergüenza democrática. Así es que nosotros en el PAN seguiremos exigiendo que se aprueben los nombramientos del INAI, de los magistrados y, por supuesto, de todas las instituciones que hoy están esperando una respuesta de este Pleno, de este Senado de la República. Ojalá y Morena entienda la importancia de sus votos y no la necesidad que han tenido siempre, lastimosamente, de solamente quedar bien con los caprichos de López Obrador. Porque si uno de los caprichos de López Obrador es destruir a las instituciones, qué lástima que está ocupando como brazo operador para ello a los legisladores, quienes deberían de deberse a los ciudadanos y no a su patrón. Pero bueno, en Morena no entiende. Senadora, nos llega otra pregunta de Karina Aguilar. Le pregunta, dice, Morena dice que el PAN no se ha puesto de acuerdo con la oposición para los nombramientos, estos nombramientos. ¿Es cierto? Morena dice que, ¿me podrías repetir, perdóname? Morena dice ¿sí? que el PAN no se ha puesto de acuerdo con la oposición para los nombramientos, y esto es cierto. No, por supuesto que esos son pretextos. Lo que Morena da es pretextos y vergüenza, por cierto. Es claro que nosotros lo hemos dicho públicamente, lo dijimos la semana pasada. Estamos listos, puestos para poder sentarnos y acordar en beneficio de los mexicanos. No lo quieren hacer ellos pues, porque están cumpliendo las instrucciones de su patrón. Les digo, ni el nombramiento para el cual no necesitan nuestros votos, ni ese han podido hacer. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es claramente lastimar a las instituciones, cosa que qué terrible para este país y para esta generación de legisladores que le están quedando a deber a los mexicanos y a las instituciones. Senadora, perdóneme, acaba de llegar otra pregunta. Israel Aldave me pide o le pide si puede abundar sobre la demanda de Salmerón que le hicieron llegar. Claro que sí, Israel. Mira, nos notificaron el jueves de la semana pasada. Por cierto, entraron al Senado de la República, cosa que, bienvenidos todos al Senado, pero sin aviso alguno estaban ya en la oficina notificando una denuncia, la verificamos, ¿no? Ya ustedes saben que es pues común, digamos, este tipo de notificaciones para temas que se vuelven polarizantes. Pero a la hora de revisar la denuncia, pues resulta que el señor Pedro Salmerón está denunciando a 29 personas. Entre esas 29 personas, una servidora. Daño moral es digamos, lo que está reclamando y reclama 12 millones de pesos. Primero, la verdad es que
yo no tengo 12 millones de pesos en mi cuenta. Yo no sé si el señor Salmerón piensa que todas las senadoras y los senadores son como sus amigos, esos que reciben millones de pesos y los meten en bolsas de papel, pero evidentemente yo no tengo 12 millones de pesos en mi cuenta. Segundo, yo no sé por qué fija esos 12 millones, yo no sé si esos pensaba que los iba a ganar, no sé, a lo mejor como embajador vendiendo pasaportes, no tengo ni idea cómo fijó esos 12 millones de pesos, pero lo que más me impresiona, además, por cierto, de decirle que está muy mal hecha su demanda, digo con todo respeto a quien le ayudó a hacerla, pero está muy mal hecha, el tema de fondo es cómo se atreve alguien que es acusado de acoso a intentar lucrar, o sea, hacerse millonario, quiere hacerse millonario, cuando en lugar de eso lo que debería hacer es hacer de verdad una reflexión ética de por qué está situado en esa posición. Yo, por supuesto, ya se los comenté, presentaré en tiempo y forma mi contestación, pero me parece que, miren, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ustedes saben que el próximo mes conmemoraremos el Día Internacional de la Mujer, lo que se ve de Morena o de morenistas en contra de las mujeres, de veras es muy lamentable. El plan B es para fregarse a las mujeres que aspiran a un cargo público. Esta demanda de Pedro Salmerón es para lastimar a quienes les creímos a las víctimas. Ese es el tema de fondo, es un asunto ético. Pues ¿qué no ellos decían que les creían a las víctimas? ¿Les dejaron de creer ya cuando son gobierno? A mí me parece pues que es una gran equivocación pensar que además de ser acusado, de ser un acosador, el señor se quiera volver millonario. En fin, los devela de cuerpo entero. Senadora, nos pide la palabra Leti Robles, está conectada. Leti, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, senadora. Buenas tardes. Hacerle una precisión y una pregunta. ¿Sí? La precisión es, senadora, además de usted, ¿a qué otros legisladores está demandando este señor? Si nada más son del PAN o son de diferentes grupos parlamentarios o además son personas ajenas al Senado de la República. Digo, en un principio es evidente que ustedes son libres de expresarse como legisladores y no procede una demanda de este tipo, pero aparte de eso, senadora, como precisión de esa información, me gustaría también preguntarle de manera directa, senadora, ¿es verdad que el PAN tiene un interés específico en que la candidata Yadira Alarcón sea la próxima comisionada del INAI y que a cambio de eso ha ofrecido a Morena que el PAN le dará los votos a Morena por el candidato que Morena quiera? Y se lo pregunto porque, bueno, esto ha generado alguna polémica, dado que Yadira Alarcón, bueno, pues tiene antecedentes de empatía con el PAN, lo cual no es ningún pecado, pero no está entre las primeras mejor evaluadas, antes que ella hay 4. Y ustedes habían dicho mucho que se iban a fijar mucho en la evaluación que tuvieran, en el desempeño que tuvieron frente a comisiones, en la observación con las organizaciones sociales y en su trayectoria misma. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Mileti. Primero, en el tema de la demanda del señor Salmerón, somos 29 y adentro de esa lista hay universidades, hay políticos, hay analistas, hay periodistas, hay, por supuesto, también legisladores. Por respeto, digamos, a sus nombres y a quienes están involucrados en esta demanda, seguramente ellos lo harán saber en su momento. Somos 29, bueno, hasta a una universidad, evidentemente, ha involucrado. Yo creo que, de verdad, yo no sé quién le hizo esa propuesta o de quién fue la idea, pero sin lugar a duda fue una idea grande, por no decir, ¿no?, otra cosa. Es evidente que es un gran error. Yo te voy a decir, cuando la estaba leyendo,
no imaginé cuál es el sentido. Si el sentido es hacerse millonario, si el sentido es hacerse famoso, si el sentido es quedar a la luz pública como no solamente como un acusado de abuso, sino también como alguien que quiere lastimar a quienes le creemos, a las víctimas. Pero cualquier resultado me parece que es negativo para el señor Salmerón. Yo no sé quién se lo propuso, pero es un absurdo, es un abuso, yo diría es una falta de entendimiento de los derechos de las mujeres y de lo que estamos viviendo en este siglo y de lo que hemos avanzado a favor de las mujeres. Después de ver la demanda me queda claro que no entiende, no puede, digamos, tener un razonamiento de género, no puede tener un razonamiento a favor de las mujeres. Yo diría incluso, me confirma que aquello que dijeron sus víctimas, pues seguramente está basado en un hecho verídico. En fin, el tema del INAI. Mira, he leído, por cierto leí tu publicación, he leído las publicaciones a propósito de este tema y yo te diría, el tema no es del PAN o de la comisión o de algún partido político de oposición. El tema de fondo es que Morena no quiere aprobar estos nombramientos del INAI. Esa es la verdad. No quiere aprobar ni estos nombramientos ni todos los que están pendientes. Y no es un asunto de nombres, porque yo creo que más bien ese es el pretexto que están ocupando, ¿no? Que si es cercano a un partido, que si es cercano a una persona, no es cierto. Lo que están haciendo es dejar al INAI para que, como dice tu nota, por cierto, pues, casi muera de inanición. Y eso es terrible, porque si una vez que sale el siguiente comisionado, que es Francisco Acuña, y entonces este instituto solamente tiene 4 integrantes, y el presidente lo que quiere es paralizarlo, y los morenistas lo que quieren es paralizarlo, pues dejarán claro por qué. Cuando López Obrador, por ejemplo, era jefe de gobierno, vetó la ley de transparencia. Yo me acuerdo perfecto. ¿Saben? Seguramente ustedes lo recordarán. En aquella ocasión, se llamaba InfoDF, si no mal recuerdo, pero en aquella ocasión, él siendo jefe de gobierno decía que esas instancias no servían. Pues claro, a él no le gustan, porque gracias a esas instancias de transparencia sabemos sobre la casa gris, sabemos sobre la corrupción de Morena, sabemos sobre la cantidad brutal de contratos que le están dando a sus amigos de manera directa, con adjudicaciones directas. Los periodistas mismos tienen la posibilidad de tener información gracias a las solicitudes de información. Así es que yo diría, no, esto no es un tema del PAN o de algún otro partido político de oposición. Este es un tema claro por el que Morena, lastimosamente, quiere paralizar al INAI. No tienen límites, porque además saben que como son unos corruptos, pues el INAI cada vez más será un medio para poder conocer esa corrupción que pulula, que brota adentro de Morena, adentro del gobierno federal y por supuesto que involucra a López Obrador y sus secuaces. Senadora, no tenemos más preguntas. Le agradezco a usted, le agradezco a las y los compañeros de La Fuente por acompañarnos. Les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos construyendo. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Muchas gracias a todas y a todos. Que sea una gran semana para todos. Un abrazo, gracias por conectarse.